Ahora, ahora, ¿está grabando? Ahora sí. Ahora sí, ingeniero. Es que me olvidé de ponerle al programar. Van a disculpar. Bueno, habíamos hablado que la estructura de costo no solamente sirve para saber cuánto cuesta un producto, sino que para ver los diferentes ítems que hay en estas estructuras y ver en cuáles se puede mejorar o disminuir. O sea que muchas de ellas, por ejemplo, son productos de las tomas de decisiones que hacen al poner un precio. Por otro lado, están los costos ocultos que se están originando en algún lugar y no se han tomado decisiones para reducirlo o eliminarlo. Es, es muy importante determinar los costos porque hay un precio que muchas veces no se puede aumentar porque hay competencia en el mercado y por lo tanto cuando se tiene un precio un poco más bajo se puede vender más, de acuerdo a la ley de la demanda. A mayor precio se vende menos, a menor precio se vende más. Entonces, hay una finalidad, ¿no?, en la empresa para saber si a lo largo del tiempo se está ganando dinero o se está perdiendo, porque dos parámetros son importantes. Uno es los ingresos por ventas y otro son los costos al producir y vender un producto. La diferencia entre ambos es lo que da la utilidad. Bueno, ¿cómo se hace una estructura? Vamos a ver por la variabilidad, que son los costos variables y costos fijos. Usando esta estructura o por costo directo e indirecto, directo e indirecto y gastos generales, tiene que llegar a lo mismo. Entonces, los costos directos, ¿no?, mayormente son los que se involucran con el producto, ¿no?, y varían en función de la cantidad producida para un determinado tiempo. Mayormente las empresas, el costeo se lo hace mensualmente, ¿no? O también se hace el costeo cuando se tiene que vender grandes cantidades, ver hasta dónde se puede negociar el precio, porque muchas veces hay un cliente que quiere comprar grandes cantidades y dice, yo le compro, qué sé yo, 100 toneladas de este producto, pero bájeme el precio o le compro a este precio. Bueno, por lo general, en los costos variables tenemos la materia prima, los insumos que entran, ¿no?, alrededor del proceso y muchas veces junto con las materias primas tenemos los envases que son parte del producto, la etiqueta que son parte del producto, el embalaje, esa cajita donde van varias unidades, ¿no? Esos son costos variables. Ahora, esta distribución acá es un poco discutible, ¿no? En algunos casos pueden ser costos fijos, en otros casos pueden ser semivariables o variables, dependiendo del tipo de industria. Acá asumimos, ¿no?, que los lubricantes ¿no?, la energía eléctrica, el gas natural, el agua, cambio de repuestos, ¿no? Estos ítems normalmente va a depender si se usan en gran cantidad de la planta, pueden ser variables, es decir, que el 90%, ¿no?,
de estos factores son más utilizados en la planta, ¿no? En otros aspectos pueden ser un poco más fijos, dependiendo del tipo de negocio. En el caso de la mano de obra directa, los operarios sí, ¿no? Son son costos variables, ¿no? A mayor producción necesitamos más operarios. Las comisiones sobre ventas, ¿no? Dependiendo de que cuando se vende más, las comisiones, ¿no? Se convierte en variable. Bueno, tenemos el costo por unidad multiplicando por la cantidad utilizada, es decir, disculpen, acá sería la cantidad utilizada, la unidad de conversión y el costo unitario. Luego tenemos el costo total. En este caso de acá tenemos el crédito a favor, que es el impuesto a favor de la empresa. Aquí van a ver un cero. Estamos suponiendo que la materia prima viene de la agricultura. Mayormente los agricultores, ¿no? En su mayoría no están como empresa y por lo tanto no emiten facturas. Por lo tanto no hay crédito fiscal. La mano de obra, ¿no? Acá normalmente lo que hacemos es dar planillas o facturas. Entonces, en la mano de obra, lo que agarramos es la planilla que se pague en el mes y tenemos el costo total. Aquí en la mano de obra tenemos el haber mensual más, ¿no?, las cargas sociales, ¿no? Las cargas sociales varían entre 30 a 35%. Eso no figura en la papeleta del trabajador, por eso se llama cargas sociales. Entre ellas están el aguinaldo, un sueldo por liquidación, el seguro médico, pago a AFPs y otras cosas. Entonces, el trabajador no emite factura, ¿no? La factura que él pone ahí es para su propio IVA, ¿no? Para su descargo de su sueldo, pero no emite una factura a la empresa, porque no tiene NIC el trabajador. Luego, lo que hacemos es agarrar la factura del consumo. Energía eléctrica, agua, ¿no?, gas natural. Entonces, vamos a asumir que esto se consume en mucha mayor proporción en la planta, por lo tanto van a ser variables. Mayor producción, mayor consumo. En el caso de los cambios de repuestos, bueno, esto se compra o están en el almacén. Son facturados. Las comisiones sobre venta mayormente es cuando tenemos intermediarios que venden un producto y se le paga 5, 10 o 15% de comisión sobre lo vendido. Entonces ellos por lo general no emiten facturas, por lo tanto no hay crédito fiscal. Y por un lado sumamos los costos y tenemos el costo total variable. Ojo, es el costo total variable de toda la producción y el crédito fiscal, ¿no?, referido a estos costos totales variables. Bueno, los costos fijos son los que están siempre, se produzca o no se produzca, ¿no? O sea, son independientes de la producción. Para que haya costo variable tiene que haber producción. Los costos fijos están presentes siempre. Entonces tenemos la mano de obra indirecta, que estamos hablando de todos los jefes en especial, ¿no?
Eso que no ganan hora extra. Así trabajen 10 horas, trabajen los sábados, domingos, tienen el mismo sueldo. Por eso son costos fijos. La mano de obra directa se refiere a todos los jefes, ¿no? El gerente, jefe de producción, de mantenimiento, de ventas, etcétera, que no tienen horas extras. Y así aumente la producción, ellos no aumentan, ¿no? No se les paga más, mantienen el mismo sueldo. Tenemos el transporte personal, asumiendo que se le paga un micro para que lleve y traiga el personal a la empresa, y normalmente esto se factura, ¿no? Y se llama crédito fiscal, ¿no? ¿Por qué? Porque es a favor de la empresa, es un gasto. Material de escritorio es el material que Disculpe, se... ingeniero, ¿le puedo hacer una pregunta ahí? ¿Cómo? ¿Sí? ¿Le podría hacer una pregunta ahí? A ver, sí, Por habla. ejemplo, empresas que tienen su propio micro, su propio auto. Ahí, si la empresa tiene su propio gasto, se llama gasto de combustible, ¿no? Tiene el gasto de combustible y el gasto de mantenimiento del vehículo. ¿Está entendido? Acá estamos asumiendo que la Ok, ingeniero, empresa gracias. paga un micro, ¿no? La limpieza de oficinas, vamos a suponer que se contrata un Rivetti, ¿no? Manda a su personal un Rivetti y limpia todos los días todas las oficinas y emite factura la empresa de limpieza. El mantenimiento de computadora, asumimos que se contrata una empresa, hace la limpieza de vez en cuando. Estos son costos mensuales, ¿no? En el mes puede ser que venga una vez o dos. Y emite la factura, por eso tiene crédito fiscal. Los refrigerios, ¿no? Es el almuerzo, el sándwich que se le da sobre todo a los trabajadores de planta, ¿no? Por lo general se le da refrigerio a aquellos trabajadores que trabajan las 8 horas continuas. Publicidad y promoción, vamos a suponer que a un canal X, ¿no? Se le paga por el mes y emite la factura. El combustible que utiliza la empresa, asumiendo que tiene vehículos, ¿no? De distribución. Por un lado, puede tener vehículos para recolectar la materia prima y usa combustible. Eso es independiente de la cantidad que se produce. El mantenimiento general, estamos hablando de ese pintado de la planta, ¿no? Donde se arreglan las goteras, partiduras, en fin. El gasto de comunicación, internet, teléfonos, ¿no? Etcétera. Todo esto, ¿no? La empresa recibe factura, le emiten factura a la empresa. Y eso se llama crédito fiscal, el impuesto a favor de la empresa. La depreciación del activo tangible y la amortización del activo intangible. Tangible son los edificios, las maquinarias, ¿no? Muebles y enseres, todo lo físico. Lo intangible es lo que no se vio. Ahí tenemos, ¿no? Los gastos que se hicieron durante la implementación del proyecto, ¿no? Cuando hemos visto las inversiones, ahí estaban los intangibles. Entonces, ¿por qué se amortiza y por qué se deprecia? En realidad, la depreciación y la amortización son sinónimos en el sentido
de que ambos se lo carga a la estructura de costo para recuperar estas inversiones a lo largo del tiempo, ¿no? Siempre y cuando los ingresos por ventas sean iguales o mayores a los costos totales. Para eso cargamos la depreciación, para ver si verdaderamente estamos recuperando la inversión, tanto tangible como intangible. Si los costos son mayores a los ingresos por venta, es probable que no se esté recuperando las inversiones, ¿no? Tangible e intangible, ¿no? Entonces, estas no tienen crédito fiscal porque no hay movimiento de dinero, ¿no? Son costos no desembolsables. Al final, vamos a tener un costo total fijo. Fijo porque no dependen de la producción. Y normalmente tanto los costos variables como los fijos se lo hacen para un tiempo determinado que tiene que ser el mismo en ambos casos. Aquí estamos asumiendo un mes. Bueno, aquí tenemos un resumen. Un resumen. El costo fijo más el variable es el costo total. La suma de ambos es el costo total para esa cantidad producida y vendida, ¿no? Porque mientras no se venda, se sigue generando costo. Y la suma del crédito fiscal del costo fijo y del costo variable. Este sería el crédito fiscal que está a favor de la empresa. Asumiendo una inversión fija total de 4.800.000, vamos a suponer que la inversión fija tangible, o sea, los bienes tangibles son 4.200.000 y la depreciación mensual de estos bienes tangibles se calcula de la siguiente manera. Vamos a asumir que este activo es para 10 años. Entonces, esos 420.000 lo dividimos entre 10 años y también entre 12. ¿Por qué entre 12? Porque es la depreciación anual. Por eso dice depreciación anual de bienes tangibles son 35.000 bolivianos. Repito, los bienes tangibles que son los que se ven, los edificios, las estructuras civiles, la maquinaria, todo lo físico que ustedes ven en la empresa, ¿no? Esto lo dividimos entre el saldo de vida que tiene estos activos, que son 10 años, y también lo dividimos entre 12 y nos va a dar la depreciación mensual. Si lo hubiéramos dividido entre los 10 años, es la depreciación anual. Y se llama lineal porque es proporcional, ¿no? Es decir, si lo dividimos entre 10 años, ahí tienen 420.000 sería la depreciación anual, que a través de las ventas deberíamos recuperar este valor para amortizar la recuperación de la inversión. Y la depreciación mensual sería dividiendo esta depreciación anual entre los 12 meses y tenemos la depreciación anual, ¿no? Estas dos operaciones de acá está desglosándose. Ahora tenemos la inversión fija intangible que está formado por los bienes intangibles. Asumimos
600.000 más 420.000 son los 480.000 bolivianos. Normalmente la estructura de costos se la hace en moneda nacional. Bueno, cuando hablamos de la inversión fija intangible es todo lo que no se ve. Van a tener que estudiar capítulo de inversiones, ¿no? El costo del estudio, la mano de obra en todo lo que es montaje, que no se lo ve, pero ya la planta está montada, la puesta en marcha, etc. Entonces estos 600.000 lo dividimos, vamos a asumir que se va a amortizar la inversión fija en 10 años y entre 12, que son los 12 meses, son 5.000 bolivianos. Si hablamos de amortización anual, sería entre los 10 años y tenemos 60.000. Y si hablamos de mensual, estos 60.000 lo dividimos entre 12 meses que tiene el año, son los 5.000 bolivianos mensuales. Y estas dos se cargan al costo por el motivo de que se tiene que ver si estamos recuperando o no la inversión a través de los ingresos. Bueno, ahora veamos el análisis de los impuestos. El IVA a tributar. El IVA a tributar es el débito fiscal menos el crédito fiscal. ¿De dónde salió eso? Vamos a asumir que la cantidad producida es la cantidad vendida. Un producto que es enlatado, vamos a poner 45.000 tarros. El costo unitario, 20.000. Por lo tanto, los ingresos son 900.000. 20.000 por 45.000 son los 900.000. Vamos a asumir que todo eso la empresa lo vende facturado y se hace 117.000. Ahora, ¿cuál es la alícuota del crédito y del débito? El débito fiscal es el 13%, ¿no?, de las ventas facturadas. El débito fiscal, repito, es el 13% de las ventas facturadas. El crédito fiscal es el 13% de todos los gastos y compras facturadas. La diferencia entre el débito y el crédito es lo que se va a tributar. Entonces, este es el débito y este es el total crédito, que lo teníamos arriba, ¿no? ¿Dónde está? Acá está. 25.870. 25.870. La diferencia entre ambos es lo que la empresa tiene que tributar, pagar al Estado. Luego aparecen otros impuestos, el 3% sobre ventas. Ese se llama el impuesto a las transacciones, que representa el 3% de todas las ventas facturadas, ¿no? Por lo tanto, de 900.000 que son las ventas, el 3% de 900.000 es 27.000. Vamos a suponer que este dinero lo mete al banco, ¿no?, y tiene el 0,3% sobre venta, que es el impuesto a las transacciones financieras. 900.000 por 0,3 le da 270.000. La suma del IVA a tributar más el impuesto a la transferencia, más el impuesto a las transacciones financieras, se hace 120.830. Entonces, ahora viene un análisis muy importante.
los costos totales más impuestos, ¿no? Estos eran los costos totales, más los impuestos, ¿no? A tributar, ojo, a tributar, ¿no? Serían los costos totales más impuestos. Esto en realidad es el costo total más impuestos. El otro costo total que habíamos calculado, fijo más variable, está sin impuestos. Porque tendremos que deducir los impuestos para sumar después el impuesto total que se va a tributar. Bueno, veamos el análisis ahora. Tenemos el ingreso bruto por venta, que son las ventas por el precio. El total de impuestos, o sea, este impuesto que va a tributar, el total de todos los impuestos, ¿no? Entonces, menos el total de impuestos le va a dar el ingreso neto, lo que queda para la empresa. Este ingreso neto, ¿no? Donde sale descontado los impuestos, menos los costos totales, estos costos de acá, ya no ponemos este de aquí, porque este está con los impuestos, este es el ingreso después de los impuestos, ¿no? Menos los costos totales, donde hemos clasificado fijo y variable, le va a dar las utilidades. Entonces, si nosotros dividimos estas utilidades entre los ingresos netos, ¿no? Después de los impuestos, después de restar todos los impuestos que se va a tributar, tenemos las utilidades sobre venta, ¿no? Esas utilidades, la empresa se analizará si son buenas, son regulares, o la empresa puede ser que diga que estas utilidades son bajas. Eso está en función, ¿no?, a los rendimientos que exige la empresa o los inversionistas a la empresa. Bueno, un punto muy importante es el punto de equilibrio, que es fácil de calcular. El punto de equilibrio, ya habíamos definido, es el punto, ¿no?, donde los ingresos totales son igual a los costos totales para una cantidad producida y vendida. Entonces, se lo define como el costo fijo total dividido entre el precio de venta de una unidad sobre el costo variable de una unidad, lo que es igual al costo fijo multiplicado por la cantidad, el ingreso por venta por neto menos el costo variable. Ambas fórmulas son equivalentes, entonces reemplazamos el costo variable total, la cantidad producida, 45.000 unidades, el ingreso neto después de los impuestos, menos el costo variable total que ya habíamos calculado. En total le da 28.006 tarros, ¿no?, por mes. ¿Qué quiere decir? Que la empresa, para no tener pérdida de ganancias, tendrá que producir y vender 26.000 o 28.006 unidades. Por debajo de esta cantidad, la empresa está perdiendo dinero para ese precio. Por encima de esta cantidad, la empresa va a tener utilidades para ese precio. Entonces, ahora, si nosotros queremos analizar este punto de equilibrio, ¿en qué situación se encuentra con respecto a la capacidad de la empresa? Entonces vamos
a asumir que esta empresa tiene una capacidad de 60.000 tarros por mes. Y lo que hacemos son estos 28.000, dividirlo entre los 60.000 y multiplicarlo por 100, ¿no? Para ver la capacidad, ¿no? Para la cual vamos a tener un equilibrio o una igualdad entre los ingresos por venta y los costos totales. Asumiendo esta capacidad, vamos a tener un 46.68%, que quiere decir que la empresa con esa capacidad de 46.68%, ¿no? De capacidad utilizada, ¿no? No tiene pérdidas ni ganancias. Por lo tanto, la empresa, si quiere tener utilidades, ¿no? Tiene que producir y vender por encima de esta capacidad. Si produce por debajo de esta capacidad de 46.68%, va a tener pérdidas. Y muchas veces no se puede aumentar el precio del producto en un mundo competitivo, ¿no? Muchos dicen aumentamos el precio, pero si está en un mercado bastante competitivo, hay competidores, no puede aumentar el precio, porque vendería menos y probablemente perdería más. Bueno, ¿alguna pregunta hasta acá? Ingeniero, una pregunta. Sí. ¿Hay un impuesto anual? Creo que, si no me equivoco. ¿Cuál? No sé si lo ha tomado en cuenta ahí. Hay un Ya. impuesto anual que se paga. Bueno, Creo, esto es una estructura de costo mensual, ¿no? El otro impuesto es un impuesto a la propiedad. Ese es anual. O sea, si consideramos una estructura anual, entonces, ¿no? ¿Se entiende? Tampoco aquí está el impuesto a las utilidades, porque los impuestos anuales en una estructura, por lo general, no se consideran, ¿no? ¿Se entiende? Normalmente, todos los impuestos se los considera en el balance general de la empresa. Es decir, lo que se llama los estados financieros. Hay un estado que se llama estado resultado, donde se ponen los ingresos y todos los egresos. La diferencia de eso le va a dar la utilidad, pero es en el estado de resultado. Ahí figura todo, ¿no? Ahí figuran las pérdidas, ahí figuran los incobrables, en fin, ¿no? La estructura de costo es solamente como un timón para tomar decisiones en ese momento si se está recuperando o no la inversión. Pero para tener la realidad de cómo se ha manejado una empresa, se lo hace a través de los estados financieros, que es el balance general de la empresa. Entonces, muchas veces las pérdidas no se dan por las utilidades dentro de la estructura de costos, se dan por la incobrabilidad, ¿no? Las empresas tienen alrededor de 4 o más por ciento de incobrables, es decir, que dan créditos, ¿no? Y la gente no paga, ¿no? ¿Se entiende?
Es decir, el problema es que hay pérdida a todo nivel. Entonces, a veces hay siniestros, hay un montón de factores en un año, ¿no? Pero la estructura de costo le sirve para tomar decisiones en ese momento, donde tendríamos que bajar los costos. ¿Está claro? ¿Se entendió? No escucho Sí, nada. ingeniero. Entonces, repito, en el balance general Ingeniero, por ejemplo, entra todo. para bajar. ¿Cómo? Aló, no escucho. Hola. ¿Alguna otra pregunta? Sí, ingeniero, buenas tardes. Cuando Bien. se saca el punto de equilibrio, si va a ser la producción por día o por tarros mes, digamos, porque salió un dato de 28.006 Claro, tarros. normalmente las estructuras se las hacen para un tiempo, ¿no? Por lo general las estructuras se hacen mensual. Yo siempre lo he hecho mensual en la empresa, ¿no? Cada mes. ¿Por qué? Porque en un mes hay un comportamiento en las ventas. Normalmente a veces se puede reflejar al principio del mes, a veces las ventas eh, son más elevadas y la última semana del mes a veces las ventas bajan. ¿Por qué? Porque la gente que dependen de un sueldo al principio del mes la cobra y ese sueldo va a ir cayendo y muchas veces la última semana compra menos porque le queda menos dinero, ¿no? Esto tiene que ver mucho con los ingresos y egresos de los hogares, ¿no? Por eso es que normalmente la estructura, lo ideal se la hace cuando tenemos un tiempo de un mes y también se hacen las estructuras, ¿no? Se hacen estas estructuras rápidas cuando se está negociando, ¿no? Cuando se quiere vender grandes cantidades, 100.000, 500.000, $1.000.000, ¿no? En ese momento es muy importante el punto de equilibrio para ver hasta dónde se puede bajar, puede bajar la empresa de precio, ¿no? De tal manera que tenga todavía utilidades, ¿no? Pero cuando la empresa no tiene estructura de costo montado, muy difícil les sale negociar precios, ¿no? A veces negocian precios y ese precio está por debajo de los costos. Es decir, la estructura de costo por lo general se la hace mes, se la tiene que tener actualizada todo el tiempo, todo el año. ¿Está entendido? Sí, ingeniero, en el caso de que se quiera recuperar lo invertido, Para recuperar lo invertido, cargamos la estructura de costo, la depreciación de los activos, de los bienes tangibles y la amortización de los bienes intangibles. Si las ventas son mayores a los costos totales o iguales, significa que estamos recuperando la inversión. Si las ventas, o sea, los ingresos por venta son menores a los costos totales, significa que no se está recuperando esa inversión. Para eso se carga a la estructura de costo tanto la depreciación como la amortización de los activos, ¿no? Tangibles e intangibles. Porque si no no cargaríamos, no sabemos si estamos recuperando o no estos bienes, ¿no? Toda inversión se tiene que medir, en toda inversión se tiene que medir su recuperación. ¿Está entendido? ingeniero, gracias. Ya. ¿Alguna otra pregunta? Ingeniero, buenas tardes. Tengo una pregunta acerca de si la depreciación va a cambiar. ¿Cómo?
Repítame, se corta. Si la depreciación va cambiando dependiendo del producto. No, la depreciación normalmente se la hace lineal, ¿no? Por un lado. Por otro lado, cuando la empresa produce más de uno, dos o tres productos, ¿no? El cálculo de los costos fijos se complica porque hay que buscar una clave de distribución para fijar los costos fijos para cada producto, que puede ser por hora de trabajo, puede ser por cantidades producidas, por valor de la producción. En fin, uno tiene que buscar una clave de distribución no solamente de la depreciación y amortización, sino para todos los costos fijos. ¿Se entiende? Porque los costos fijos de un producto a otro van a variar. No va a ser el mismo costo fijo para uno que para otro, porque por lo general los ingresos y los costos de cada uno no son los mismos, ¿no? En valor. ¿Está entendido? Esto lo hemos hecho, esta estructura lo hemos hecho para un solo producto, ¿no? Ok, gracias, ingeniero. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, antes que me olvide, habíamos fijado para mañana las exposiciones. ¿Cómo están? ¿Tienen listas las exposiciones? Ingeniero, estábamos con la auxiliar Laura con el tema de la primera parte del trabajo que serían las encuestas Y y la investigación de mercado. un poco que nos dé los ajustes. Ya, entonces para la otra semana, para el otro martes, porque solamente nos falta una unidad, ¿no? Que la vamos a terminar mañana y el próximo lunes, ¿no? De ahí ya ambos días tienen Preguntita, que exponer, tienen que acelerar. O sea, la parte teórica la terminamos, repito, mañana casi vamos a avanzar la mayor cantidad y si queda algo la terminamos el lunes. Entonces, no importa si no están bien los trabajos, pero conmigo se corrigen, ¿no? Empezamos el otro martes, ¿no? Hasta terminar el semestre. Porque esa es la aplicación práctica de toda la teoría que hemos visto, ¿no? Aquí hasta diseño planta se ve todo lo que hemos visto. Más la aplicación, ¿no? Acá lo ideal que se aplique en todo esto hasta, ¿no? En diseño planta llegamos a aplicar gran parte de la carrera, ¿no? Seguimos con el mismo proyecto. ¿Alguna otra pregunta? quiero una otra preguntita. Con respecto al parcial, ¿hay alguna posibilidad de que nos pueda dar una semanita más? Yo le puedo dar una semana más, unos días más, Sí, pero ingeniero Wander. ustedes tienen que prometer que el segundo van a tener que estudiar paralelamente, porque el semestre se va a ir acabando, ¿no? ¿Se entiende? ¿Para cuándo estaba fijado? Para el sábado, ¿no? Sí, para el 26. Sí, vamos a ver si lo puedo fijar para el día viernes, ¿no? Pero no estoy seguro, todo depende de los trabajos de la dirección, ¿no? Para el viernes siguiente, ¿no? El 2 Sí, de julio.
No le fijo todavía porque tengo que ver los trabajos de la dirección, ¿no? A veces el viernes hay bastante trabajo. Ok. Ingeniero, Sí. ¿hasta dónde se lo alistamos las exposiciones? Disculpe. ¿Hasta Lo, qué punto? lo ideal es que tengan la parte de investigación de mercado, que sean todas las encuestas procesadas, ¿no? Aunque conmigo revisamos eso y probablemente haya que hacer algunas correcciones, ¿no? O sea, el ayudante les guía, ¿no? Yo reviso el resto porque, bueno, ya conmigo entra mucho la experiencia, ¿no? Entonces conmigo revisamos un poco más lo que han hecho con su auxiliar, ¿no? Que le sirve bastante, el auxiliar le da bastante guía, ¿no? Porque si no hubiera ayudante en esta materia, la cosa se ve grave, ¿no? Si le dejo solo, es para que haya matanza y media después. Pero ustedes tienen que poner su parte. Todo lo que hemos visto en teoría en el estudio de mercado, acá hay que plasmarlo. O sea, las teorías van paralelas, ¿no? Al estudio, ¿no? O sea, al proyecto. Todas las teorías se implementan acá, ¿no? La parte del proyecto siempre es real, ¿no? No hay nada teórico. ¿Alguna otra pregunta? Así que no se preocupen si alguna cosa no han entendido con las exposiciones conmigo, ¿no? Completamos, ¿no? Todas las dudas que hubieran. Lo del parcial voy a ver si se puede el viernes o De sábado. todo lo que ha dado hasta ahora. ¿Cómo? Bueno, ustedes pueden preguntar cualquier cosa durante las exposiciones, ¿no? Que sea puntual. No hay problema. ¿Alguna otra pregunta? Ingeniero, ¿y hasta cuándo más o menos nos confirmaría si se puede postular? ¿Sí? Ya yo voy a ver, ¿no? ¿Qué pasa? Es que voy a ver mañana el volumen o el caudal de trabajo que hay en la dirección y de acuerdo a eso, ¿no? Porque hay ciertas decisiones que tomar. El tiempo donde se acumulan varias cositas, entonces. Si no, lo tomamos el día sábado nomás, el otro sábado. Pero le voy a fijar con tiempo también, ¿no? ¿Ha entendido? No escucho nada. Sí, se entendió, ingeniero. Bueno, si no hay más preguntas, para mañana pueden preguntar todo lo que esté en duda, no solamente de lo de hoy, sino todo lo de atrás. Ningún problema. Mañana disponemos de más tiempo. Bueno, Ingeniero, disculpe, sí. el primer examen que vamos a dar el sábado va a ser de todas las exposiciones que hasta No, lo que vamos a dar es la hasta mitad. ingeniería del proyecto, ¿no? Fíjense ustedes toda la secuencia, ¿no? Hemos hecho la introducción, el estudio de mercado, tamaño, ¿no? Localización y todo lo que es ingeniería del proyecto. El siguiente capítulo no entra. ¿Está entendido?
Ok, ingeniero, gracias. Ya. Bueno, que les vaya bien, que estén bien. Hasta luego. Continuamos mañana. Hasta luego, ingeniero. Hasta luego. Hasta luego, ingeniero. Hasta luego. Luego, ingeniero, pues.